Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo panel de conversación Tanto Monta. Hoy vamos a conversar sobre Gabriela Mistral y educación. Mi nombre es Rosario Corbalán, soy investigadora de la editorial y quiero saludar a todos los que nos están viendo en sus casas y especialmente a los suscriptores de la red. Hoy tenemos a dos grandes invitados, conocedores de la vida y obra de Gabriela Mistral, así que voy a pasar directamente a presentarlos. A mi izquierda está Zenaida Suárez. Es doctora en literatura y teoría de la literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Es magíster en literatura y licenciada en filología. Actualmente la profesora hace clases en la Universidad de los Andes y ha dedicado parte importante de su trayectoria académica a estudiar a Gabriela Mistral, como nos va a contar más adelante. Muy bienvenida, Zenaida. Muchas gracias, Rosario. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, y a mi derecha está Alfredo Gorrochotegui. Él es doctor en Educación de la Universidad de Navarra, magíster en Historia y licenciado en Educación. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián. También ha estudiado en profundidad la obra de Mistral y, entre otros libros, escribió este que se llama Gabriela Mistral, Educadora. Así que también ya nos podrá contar más de su estudio de esta premio Nobel. Muchas gracias por la invitación, muy contento también de estar aquí. Muy bienvenido, Alfredo. Quiero empezar con una pregunta más general para los dos, que es, bueno, ustedes los dos son extranjeros. Zenaida es española y Alfredo es de Venezuela. Sí. Entonces me gustaría preguntarles cómo es que llegaron a estudiar la vida y obra de Mistral, qué fue lo que los atrajo de esta autora. Si quieres empezamos por ti, Zenaida. Bueno, igual voy a hacer una pequeña aclaración. Suena muy lejano eso de española y venezolano, y resulta que no somos tan lejanos con Alfredo. Yo soy de Islas Canarias, nieta de venezolano. Entonces, no sé qué nos pasa a esa rama, ¿verdad?, de la humanidad que nos atrae tanto a esta maravillosa mujer. Mi acercamiento inicial con Gabriela Mistral fue un tropiezo. Yo entré a la universidad a estudiar filología y en el primer día, el primer ramo de la carrera tenía textos hispanoamericanos contemporáneos. Y la profesora, que creo que todavía no afina la mano, nos puso, chicos de primero de carrera que no sabíamos nada, un listado de autores. Y nos dijo, bueno, vayan, levántense y elijan un autor de esos que están en la lista. Y a mí me gustó ese nombre, dije, ya voy a trabajar a Gabriela Mistral. ¿Puedo hacer trampa y preguntarte, porque ya sé esta parte, ¿por qué te llamó la atención la palabra Mistral? Ya, no sabía si era correcto contar eso, pero es muy divertido. Resulta que, bueno, como buena canaria, hacía bodyboard, surf, entonces hay una marca muy famosa de equipamiento que se llama Mistral. Entonces yo dije, ya voy a trabajar a esta autora que se llama, algo debe tener que ver con el mar, así como que algo así me pasó por la cabeza, no lo recuerdo bien, pero el apellido me atrajo y dije, ya, esta. Y nunca más pude separarme de ella. O sea, yo trabajé en esa ocasión, algo que tampoco conocía y no sabía que estaba tan trabajado, que fueron los sonetos de la muerte. Y quedé tan fascinada, dolorida. No sé cómo explicar esa sensación, ¿verdad? Como una sensación de angustia que yo necesitaba con ese trabajo de investigación sacar afuera. Y de Mistral pasé a Huidobro, y de Huidobro pasé a Neruda, y de Neruda pasé a otros y a otros y a otros, hasta que ya estando como en segundo o tercero de carrera yo tenía muy claro que iba a venir a Chile a estudiar. Y seguía leyendo hasta que llegué a María Luisa Bombal. Y me vine con María Luisa Bombal debajo del brazo diciendo, voy a hacer mi tesis sobre María Luisa Bombal. Acabé con Juan Luis Martínez y Raúl Zurita, pero eso es otra historia. Ese fue el primer acercamiento de niña. Totalmente casi accidental. Accidental, sí, fue como una piedra en el camino, pero qué hermosa piedra me tocó. ¿Y tú, Alfredo? Bueno, yo trabajando en Venezuela, en la Universidad Monte Ávila, en la Facultad de Educación, un día bajé a la biblioteca y estaba don Fernando Servigón, español, que fue el fundador de la universidad, uno de los fundadores, un miembro de la Academia de Número, pero en área de ciencias, especialistas en peces, pero que era un gran humanista
y no sé por qué le pregunté que qué autor podría uno profundizar en Latinoamérica, porque era un hombre muy hispanista, sobre educación. Yo soy educador, y me dijo Gabriela Mistral. Me lo dijo así, de pasada, y cuando llegué a Chile, que vine por razones efectivamente, no podemos decir que políticas, pero sí para poder conseguir mejores trabajos, tenía muchos amigos chilenos que había conocido antes en otro posgrado. Yo dije, bueno, tengo que estudiar a alguien que me ayude a conocer también el país, una cosa muy interesante. Y cuando yo siempre me he dedicado al estudio de los directores escolares, de las directoras y directores escolares, siempre, ese ha sido mi tema, desde mi tesis doctoral. Y de repente, pero si Gabriela fue directora de liceos fiscales femeninos, y no solamente de uno, de 3. Entonces dije, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, nada, entonces comencé a estudiarla y efectivamente me di cuenta que dentro de su capacidad para expresarse a través de la poesía y la prosa, tenía también muchas cosas que decirle a los directores escolares y estos a su vez a sus maestras y maestros, ¿no? Como punto de inspiración. Entonces, a raíz de eso, conocí más a Chile, de alguna manera, y conocí más a Gabriela. Eso me ayudó muchísimo también un poco a insertarme aquí en el país. Entonces ese fue mi encuentro con ella y de ahí no he salido, sigo claro, profundizando en eso. Específicamente en su aporte pedagógico. Bueno, a propósito de que ya introdujiste el tema del panel, que es Gabriela Mistral y educación, quería pasar ya más a materia dura, por decirlo de alguna forma. Y la pregunta es la siguiente, porque bueno, Gabriela Mistral enseñó mucho en colegios, hizo clases, o sea, fue profesora de aulas y de primera línea, podríamos decir, pero también pensó mucho la educación. Entonces fue como una teórica a la vez que fue una maestra con todas sus letras. Y en el plano teórico me gustaría preguntarles cuáles creen que fueron ustedes los principales o el principal aporte. Probablemente es difícil elegir una sola cosa, pero un par de cosas que digan, esto fue un aporte teórico de Mistral en el plano de la educación. Si quieres, ahora empezamos contigo. ¿Conmigo? Pues sí. Voy a hablar mucho. Sí. No, bueno, vamos a ver. A Mistral se le puede mirar desde muchísimas perspectivas y esto es lo bonito de esa transdisciplinariedad. Yo creo que Gabriela, hay una cosa que ella tiene, que he ido descubriendo con el tiempo, es que cuando se compromete con una labor la hace muy bien. No solamente fue una extraordinaria maestra, fue una extraordinaria diplomática. Fue la primera diplomática chilena, mujer, por cierto. Entonces, yo creo que todo lo que ella hizo, lo hizo con pasión, con fervor, que es la palabra que utiliza, no usa pasión sino fervor. Y se adentraba en el tema y lo que escribía, bueno, era parte de lo que le pasaba, de sus experiencias. En el caso de la educación, efectivamente, Gabriela crece entre tizas, entre pupitres, en pizarrones, porque su hermanastra, una hija de su mamá, era maestra. Le tocó vivir desde muy niña el ambiente del colegio. Entonces eso tenía que contagiarla para toda la vida. Eso por una parte. Y por otra parte, como buena lectora, como buena devoradora de libros, como digo yo, efectivamente los devoradores de libros, si algo pueden hacer en la vida es hablar y transmitir. Entonces le fue natural. De hecho, cuando empiezan a discernir, esto es una palabra tal vez no apropiada, pero cuando empieza a crecer ya como adolescente, ella tiene que tomar una decisión que va a hacer con su vida. Y no se le daba para nada, según tengo entendido, las cosas de la casa, en ese principio del siglo XX, sino que se le daba lo intelectual. Bueno, usted va a hacer entonces lo que se podía hacer, era ser ayudante de preceptor escolar. Y por ahí comenzó. Y bueno, tenía facilidad para eso y para observar la sociedad y escribir sobre las cosas que le inquietaban. Siempre fue una intelectual. Yo creo que desde que estaba en el seno de la madre era una intelectual porque tenía una sensibilidad y esa sensibilidad la fue acompañando. Y es un poco lo que yo he visto en algunos directores escolares. Las directoras y los directores escolares se cansan mucho porque es un trabajo muy intenso. Y siempre les digo, ¿por qué no tienen un hobby? Y se ponen a escribir o a hacer teatro o a cantar, porque yo creo que eso era lo que ella le hacía estudiar, porque era muy intenso, o siempre ha sido muy intenso el mundo de la educación en un colegio. Entonces yo creo que, no sé si me desvié, y lo otro es que efectivamente
ella pensó en el niño y escribió para los niños. Y pensó en el educador y escribió para la educadora. O sea, la maestra rural y el maestro rural, que es menos conocido que la primera, son poesía para el educador, para que el educador consiga inspiración. Cosas, por ejemplo, poco estudiadas como la pasión del docente, por ejemplo, ¿no? O el amor a la niña, ¿no? O sea, ese pensamiento que está dentro de sus pensamientos, o sea, el amor a las niñas enseña más caminos a la que enseña que la pedagogía. Bueno, esto hay que estudiarlo. Entonces, yo creo que ella fue una poeta de la educación. Eso, como educador y como persona que estudia esto, para mí ella fue una poeta de la educación, y yo creo que la educación hay que verla como poesía, como arte. Y yo creo que eso fue, digamos, el aporte. Después hay cosas más concretas, pero por el momento puedo decirte eso, que ella fue una gran poeta de la educación que nos permite ver la educación como un arte. Como susceptible de belleza. A eso te iba a decir, como susceptible de profunda belleza, que en el fondo es orden, sí, armonía, eso. Perfecto. ¿Zenaida? Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Y bueno, desde el principio sabía que esto iba a suceder, porque Alfredo, ¿verdad?, está en el campo de la educación, yo estoy en el campo de la literatura, pero también, como tú sabes, Rosario, tengo una teoría a propósito del proyecto de enseñanza de Gabriela Mistral, y precisamente eso que dice Alfredo, ¿cierto?, de cómo ella, poetizando, ¿verdad?, enseña. Me encantó también que nombraras, Alfredo, ese punto del amor a la niña. Es muy poco conocido ese libro Lectura para Mujeres, que ella publicó en México cuando la llamaron para la reforma educacional mexicana, cuando la llamó Vasconcelos. Ya a ella se la conocía, ¿verdad?, por los liceos que había fundado, lo novedoso de los métodos que ella utilizaba en la enseñanza, y es ahí que publica en el año 1924 esos 2 libros. Este es muy poco conocido todavía, de hecho cada vez se le hace menos caso porque no interesa, parece, y Ternura, que es un libro donde queda muy claro, si uno presta atención, cuál es, ¿verdad?, el camino que sigue Gabriela Mistral para demostrar, ¿verdad?, en la práctica, con textos poéticos, la forma de educar a los niños desde los 0 hasta los 7 años. El único texto donde lo deja claro es en la Rorró el Quino, donde dice que va a tener esa guaguita, ¿verdad?, hasta los 7 años de su vida, que es lo que dura, según Gabriela Mistral, la enseñanza primaria, o por lo menos esos 7 años son en los que se genera, ¿verdad?, lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Y la idea educacional de Gabriela Mistral está muy vinculada a la de José Martí, ¿cierto? Ella era una amante de su tierra, era una apasionada de su tierra. Lo demuestra después precisamente ese aprendizaje de Chile que dice Alfredo que tuvo con su último gran texto, Poema de Chile, que lo dejó preparado para que se publicara después de su muerte y tuviera la lógica del fantasma que baja a la tierra, ¿verdad? Pero en Ternura, que es a donde quiero llegar, ella va dividiendo por secciones, canciones de cuna, jugarretas, cuentamundo, rondas, jugarretas, cuentamundo, ¿verdad?, hasta llegar a los cuentos, que quien sabe más o menos qué es cada una de esas cosas se van dando cuenta de que vamos pasando desde la pura musicalidad de la canción de cuna, que aunque tenga letra, siempre la tarareamos los papás, ¿cierto? Siempre es este ritmo que tarareamos a las guaguitas para que se duerman, hasta los cuentos, que ya tienen una moraleja, que ya precisan de un entendimiento más complejo, de un mirar más profundo,
va creciendo el niño y va entendiendo cada vez más las complejidades. Cuando pasa por las rondas, está hablando o está promoviendo, ¿verdad?, la enseñanza de grupalidad, ¿cierto?, de conjunto, vivir en sociedad. Pero al mismo tiempo, todo lo que ella pretende o marca dentro de ternura es el conocimiento de la propia persona desde el lugar al que pertenece, que era la idea de Martí, patentada sobre todo en nuestra América, pero que en el ismaelillo también puso en claro. Entonces, para mí la clave literariamente, porque es esa, ¿verdad? Es lectura para mujeres, que además se salva mucho Gabriela y dice: esto yo lo escribo en este contexto en México y esencialmente en este liceo en el que trabajo para las mujeres, para las niñas con las que trabajo. Y dice, porque oye, qué manía, estoy parafraseando a Gabriela, pero como yo me la imagino así, como qué manía, ¿verdad?, de darles las mismas lecturas a los niños que a las niñas, cuando no le interesan nada a las niñas esos libros de épica. A las niñas les interesan las cosas del hogar, la maternidad, cómo es una mujer, conocer a la mujer. Entonces, bueno, por eso decía antes esa cosita de que cada vez interesa menos conocer ese libro, ¿verdad? A propósito de este comentario ya literario que está haciendo sobre los versos de ternura, me surge la siguiente pregunta, que es, no sé si están de acuerdo con que un comentario muy típico de quienes se empiezan a aproximar a la obra de Mistral o quienes tienen cierta admiración por Mistral, es que a Mistral se la ha visto como una simple escritora de rondas infantiles. Y bueno, no sé qué opinan de eso, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, que ese comentario parece tener detrás que escribir rondas infantiles es como muy poca cosa, y entonces hay que enfocarse en el otro lado, en el pensamiento pedagógico, en la teoría. Y pareciera que lo que tú planteas es que precisamente los versos y las rondas tienen detrás el pensamiento pedagógico. Exacto, son la puesta en práctica del pensamiento pedagógico. Efectivamente. Ella tiene un pensamiento, por eso yo decía que bueno que estamos con Alfredo acá, ¿verdad? Sí. Él conoce toda la parte educacional, yo la conocí gracias a Alfredo también. Él conoce toda la parte educacional, los datos duros, por dónde va pasando, quiénes la contratan, etcétera. Claro, cuando ella llega a México ya tiene todo esto armado y ella muy sagazmente escribe este libro al que muy poca gente le prestaba atención y efectivamente por lo mismo. Y es el que usan los maestros todavía hoy para decir, ya, vamos a darle algo facilito a los niños. Oye, perdón, detrás de eso hay todo un pensamiento muy bien armado, una armazón que todavía, y yo creo que jamás, pierde vigencia. No, totalmente. No pierde en absoluto vigencia. El prólogo de ese libro es muy interesante porque ella firma La extranjera. Sí. Es que Gabriela también tenía sus peleas, ¿no? Porque parece ser que los mexicanos, bueno, descubrieron que iban a hacerle una estatua. En México, ¿cuántos colegios hay con el nombre de Gabriela Mistral? Miles de colegios. Sí. Bueno, total que descubrieron eso y parece ser que hicieron algún comentario sobre... porque una extranjera tiene que ver, entonces que ella firmó La extranjera. Entonces, tenía esa... Sí, es verdad, yo creo que Gabriela es consecuente con lo que hace. Entonces, es una escritora que expresa lo que está viviendo. Entonces, yo creo que... Y por eso es bonito que esto se estudie desde varias perspectivas, que lo estudien los especialistas en lingüística, en literatura, y por otra parte, los pedagogos. Pero efectivamente, y una cosa que estaba pensando en voz alta, bueno, no había hablado hasta ahora, es que Gabriela apunta a algo muy importante, que es la oralidad, la capacidad de conocer la palabra. Hasta uno mismo, yo mismo, cuando a veces leo las cosas voy al diccionario, porque hay palabras, es que el castellano es muy rico, el español. Entonces yo pienso que eso hay que seguirlo estudiando, pero Gabriela fue una gran transmisora de la palabra hispana. Entonces yo creo que ahí hay una doble misión, ¿no? No solamente estos aspectos más aterrizados de la educación, sino que a la vez ella está muy clara en la palabra. Después irá a la imagen, le gustará también la imagen cuando habla del cine, pero yo pienso que es una gran pedagoga del uso de la palabra escrita y hablada, en ese sentido. Conectándome con lo que acaba de decir Zenaida.
en ese sentido. Bueno, ustedes los dos son profesores, o sea, también han estudiado estos temas, pero también a lo que se dedican bastante el día a día es hacer clase. Entonces, les quería preguntar, bueno, tengo aquí algunas citas quizás algo abrumadoras del rol que le daba Mistral al profesor, porque no era una cosa menor. No. Entonces, por ejemplo, decía Mistral, según como sea la escuela, así será la nación entera. O decía, y este yo creo que es más potente aún, todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, bueno, ¿qué piensan de esta visión que quizás es un poco radical? ¿Y cómo creen que los profesores hoy ven eso? Porque quizás los profesores al leer algo así dicen, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de los vicios de la sociedad entera? O también incluso qué piensan los alumnos, porque quizás un estudiante al ver algo así diría, no, me enseñarán mis papás o en el colegio, o yo veré lo que hago, pero un profesor no tiene por qué meterse como en tantos aspectos de mi vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué opiniones le suscitan este rol así tan fundamental que le da Mistral al maestro? Bueno, Gabriela Mistral tiene un estilo muy particular. Una de las cosas que a los demás no les gustaban de ella es que Gabriela decía las cosas de frente, a la cara, ¿no? Cosa poco conocida por estos valles de Latinoamérica, que a nosotros no nos gusta en España. Contrariamente, la gente sí te dice las cosas a la cara, ¿no? O en la costa del Caribe también, pero en el resto de Latinoamérica no nos gusta decir las cosas a la cara porque es ofensivo. Gabriela tenía ese pequeño problema. Y sí le preocupaba, o sea, esos pensamientos que son de sus pensamientos, que por cierto, de los 46 que escribió, 43 están dedicados a la actitud personal del maestro y no a la metodología, por cierto. Bueno, ella justamente, eso indica que a ella le interesaba el que el maestro fuera un modelo de vida. Para Gabriela estaba muy claro que el maestro era un modelo de vida, un ejemplo, una persona que tenía que mostrar coherencia, que tenía que ser igual en la sala de clase como en el patio, que es uno de los pensamientos. Entonces, claro, eso fue muy directa. Le preocupaba muchísimo que los niños, y a ella le tocó niños seguramente con una cantidad de problemas enormes, muchos huérfanos seguramente, pues no tenían padre o madre. Entonces a ella le preocupaba enormemente que la figura del maestro fuera una figura dañina. Incluso hay otro pensamiento en el que dice, que habla del trato, de la palabra que hay que utilizar con los niños, etcétera, etcétera. Yo creo que ella tenía ese sentimiento de que el maestro no podía ser una persona que le hiciese daño a sus estudiantes, sino que tenía que ser prácticamente, posiblemente como un padre o como una madre, que a lo mejor, y tal vez hoy en día haga falta. Los profesores al final, los que tienen vocación auténtica, son padres, sacerdotes, psiquiatras, psicólogos, hermanos mayores, porque uno en la escuela uno se encuentra con niños. La escuela muchas veces es como un depósito. Entonces la gente, esta mañana pasaba yo por ahí donde yo trabajo y como, qué bien que los padres, pero me dio la idea del depósito, o sea, dejan a los niños en la escuela y por eso es que contar con la familia es tan importante. Pero yo creo que en Gabriel había esa profunda preocupación porque el maestro fuera una persona de virtudes, de cualidades. Eso se ve a lo largo de las cosas que va diciendo, incluso de las cosas que va pidiéndole a Dios. Dame donosura, dame cariño, dame paciencia, que no me duela el que se olviden de mí. Claro. Estamos hablando a nivel, o sea, ella en el fondo propuso un ethos docente. Es lo que he estado últimamente estudiando, eso. De acuerdo, sí. Bueno, totalmente de acuerdo otra vez con Alfredo y incluyo algunos comentarios. Precisamente, es que todo, nos vamos cruzando en todo. ¿Por qué el maestro tenía que ser centro, fuente, ¿verdad?, de comportamiento, de conocimiento? Porque además ella se basó siempre mucho en su propia experiencia. También lo dijo Alfredo antes, ¿verdad? Escribía mucho sobre sí. A Gabriela se la puede estudiar desde la biografía. Toda su obra, la más teórica, lo que escribía en los diarios, la obra literaria, el poema. Y su propia experiencia era la de una niña rural
que no tenía zapatos para ir al colegio, Claro. que tuvo que dejar el colegio muy temprano y por eso fue tan influida por su hermanastra, me gusta decirle hermana mejor, porque Sí, la hermana, trató, su hermana, la sí, trató yo, como sí, una porque hermana, es hermana, la porque cuidó. se querían muchísimo, además. Claro, y precisamente eso es clave para entender por qué Gabriela decía, ¿verdad? Y ella no separaba en absoluto la figura de la madre de la maestra. Claro. Efectivamente. Para ella era lo mismo porque, precisamente como dice Alfredo, muchos niños con los que le tocó lidiar o que fueron compañeros suyos eran huérfanos, ella misma, abandonada por el papá, consideraba que, claro, la escuela era el lugar donde realmente los niños llegaban a ser contenidos, pero también dentro de esa contención a aprender rigurosamente, a estar preparados para la vida y para continuar, ¿verdad?, el camino luego en libertad. Entonces, la humanidad de Gabriela tocaba puntos que no sé si alguna vez nosotros podremos entender, y por lo mismo que decías tú antes, Alfredo, ella era de una intelectualidad y de una pasión y de una sensibilidad desbordantes. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y estaba pensando ahorita un poco en la mirada que ella le daba a la escuela, a la casa de la alegría. La casa. O sea, no solamente era el maestro, tú sacaste el tema, es verdad, el maestro, sino que además el espacio. Por eso yo hablo de la paidocenosis mistraliana. Porque ¿De la qué, perdón? Paidocenosis, ese es un término de un pedagogo español, Víctor García Oz, que es el creador de la educación personalizada, que decía que paidocenosis es el ambiente pedagógico que es influido por muchas cosas. Perfecto. Eso es muy interesante, este tema del ambiente, porque es verdad, para Gabriela la escuela tiene que ser bella, tiene que ser el lugar de la alegría, tenía que tener una excelente biblioteca, unos excelentes libros, y por eso es que también escribió sobre la belleza, porque para ella estaba claro que ese era como el hogar de los niños. Y no solamente eso es la escuela para adentro, también su visión social era que la escuela también estaba a la disposición y al servicio de la comunidad circundante, y por eso es que fue una pionera abriendo las bibliotecas para la comunidad. Entonces dejaba que la gente entrara. De hecho, cuando está en Temuco, uno de esos niños que entró de la calle fue nada más y nada menos que Neruda, al que le regaló 3 obras de los rusos, que Neruda después en sus memorias dice, y siempre me acompañaron conmigo. Entonces, para Gabriela hay una conciencia que hay que estudiar más, muy clara, la visita a las cárceles, o sembrar alamedas que todavía las hay en Punta Arenas, árboles que todavía existen. Sí. Es una cosa impresionante su capacidad de que las escuelas, ella utilizaba una expresión como se regara hacia afuera. Eso, sí. Entonces, esto todavía hay que estudiarlo. O sea, una pionera como de lo que hoy llamamos actividades de extensión, Totalmente, vinculación de con vinculación con el medio. Es una pionera Sí. de la vinculación con el medio. Sí, Sí. Al menos desde el punto de vista escolar. Sí. Me encanta todo lo Es que que es apasionado. dices, Es que es apasionante. me dejas el terreno así, llanito apasionante. para continuar, efectivamente. Nunca olvidaré eso que cuenta Neruda, ¿verdad? Cuando dice que se acercó a ella y la vio y dijo, uy, la gran Gabriela. Y le dijo, señora Gabriela, yo quiero ser poeta. De haber tenido 15 años. 15 Sí, años. esa era la edad que 15 tenía. años. Y le dijo, yo quiero ser poeta. Y él le dijo, ¿tú quieres ser poeta? Léalo. Y Neruda nunca se olvidó de eso. Luego ya, grandecito y más famoso, Sí. le decía. Pero quiero decir algo a propósito de lo que dice Alfredo. Eso de expandir la escuela, ¿verdad? También Gabriela tenía esa idea. La escuela también tiene que salir hacia afuera y mirar, ¿verdad?, el ambiente, el lugar. Y eso es Poema de Chile. La vinculación con el medio del que estamos hablando es Poema de Chile. Cuando ella agarra a ese niñito atacameño, indiecito, en el sentido de que además del lugar del que procedía, no sabía nada, era bruto, no estaba acostumbrado a la delicadeza de la naturaleza. Y ella lo agarra y agarra ese huemul
y los lleva recorriendo zonas rurales de Chile de norte a sur, mostrándole los más mínimos detalles, ¿verdad?, de la geografía, la flora y la fauna de este país maravilloso, hasta que lo tiene que abandonar porque Dios lo llama. Y el niño se le quejaba porque ella le mostraba lo que era una tórtola. Y el niño decía, mamá, que tengo hambre, voy a cazar la tórtola. Y dice, pero estás loco, mira lo que está cuidando, mira la que está cuidando su pollada, déjala. No seas bruto, agarra frutas del árbol y no pises las margaritas, que son tan hermosas. Era también la escuela... Hasta ambientalista, ¿no? Sí. También, absolutamente, absolutamente. Fue una adelantada de todo. Y recién nos estamos dando cuenta. Sí, como decías tú, Rosario, hasta hace muy poco tiempo era la que escribía las rondas. Y es más, incluso la poeta de los piececitos azules. Claro. Efectivamente. Ni siquiera piececitos de niño, porque no se sabía en el título. Piececitos azules. Sí. Ni siquiera, o sea, hasta ahí llegaba la gente, o sea. Pero bueno. Tú dijiste algo muy interesante. Me voy a salir un poco del lado educacional para volver a lo literario a propósito de los rusos. Me salgo un poco del guión porque pareciera que los rusos explican un poco como... A ver, no sé si es primero el huevo o la gallina, pero Mistral también tiene mucho de atormentada. ¿Será que por eso le atrajeron los rusos o que por leer los rusos terminó escribiendo y sintiendo tanto pesar? Tú sabes que Gabriela de pequeña se colaba en una biblioteca en Monte Grande, sí. En Coquimbo, que la dejaban, se hacían como que no la veían y empezó a leer y a leer y a leer. Y claro, ella se identificó con los rusos. Que es bien impresionante llegar a identificarse con eso, porque no es como nada muy trivial, digamos. No, en absoluto. Imagínate, estamos hablando de autores realistas naturalistas que van, no sé si este término se saca, al hueso. Sí. Van al hueso de la realidad. No les interesa en absoluto poetizar sobre una realidad que está degradada. Y yo creo que ahí ella reflexiona sobre esa realidad degradada que reconoce y dice, no, esto hay que modificarlo. Con esto hay que hacer algo. Incluso con Tolstoy tiene también cierta dinámica pedagógica, porque Tolstoy fue el fundador de estas escuelas granja. Y ella sueña con montar escuelas granjas tolstoyanas. Estoy hablando de la pedagogía, fíjate qué interesante. O sea, que los rusos no solamente le entregaron paisajes, sino que además Tolstoy, pues para ella fue muy importante. Sí. Yo puedo hacer una pregunta, Alfredo, a ver si estoy yo en lo cierto. Yo siento, y me acordaba cuando tú hablabas antes, del ambiente, digamos el ambiente de la sala, ¿verdad? El orden, el color, la luz, la belleza. ¿Alguna vez has hecho la relación entre la teoría educacional de Mistral y la teoría de María de Montessori? Mistral fue una gran admiradora de Montessori. Me parecía. Efectivamente. No sé hasta qué punto le leyó, porque ella también estaba un poco en el ambiente de la escuela nueva. Claro. Y de John Dewey y todos estos, que por cierto decían que el centro era el niño. Sin embargo, Mistral yo creo que tiene su propia luz. Y tomando un poco lo que tú has dicho, yo creo que ella le daba mucha importancia a la autoridad del docente. Muchísima. Entonces es un caso especial. Pero efectivamente yo creo que sí fue una admiradora de Montessori, que fue una educadora muy especial y que yo creo que además sigue siendo hoy una persona que hay que seguir estudiando, Montessori. Sí. Por esa especial dinámica de entender al niño como persona en su contexto. Yo creo que ella, en ese sentido, seguramente leyó a Montessori. Estoy totalmente de acuerdo. Eso explica quizás su afán, por ejemplo, porque los niños aprendan al aire libre. Exactamente. Ella, de hecho, sacaba a las niñas en los Andes, las sacaba de la clase y le daba clase en el patio debajo de un árbol. Y además el plano de Chile lo hacían con las manos. Y dice Gabriela que cuando la mandaba a hacer composiciones a las niñas, era totalmente distinto las composiciones que las niñas hacían cuando estaban en el ambiente que cuando estaban dentro de la sala de clase. Además otra cosa importante, hablando del ambiente, en esa época las escuelas eran casas modificadas. Exacto.
no tenían nada de escuela. Como Entonces, donde claro, ella misma nació, digo. exactamente, entonces Sí. eso estaba descrito. Entonces, claro, eran horribles, con escaleras así, para este lado una cosa, en una sala allá. Entonces, claro, hay que salir de esta cárcel. Claro. Yo tengo la sensación de que Gabriela eso lo pudo captar. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero no quiero dejar de hacer las 2 preguntas que me quedan. Pero por supuesto, Por supuesto. qué interesante. Y es hacer un poco de ficción, o sea, pensar que Mistral estuviera viva en el Chile de hoy día. ¿Qué creen ustedes que diría del... Ojalá no ponernos tan catastróficos, pero A ver, sí ¿qué es pregunta realista? vas a hacer? ¿Eso? No, ¿qué creen que diría ¿Sobre qué? de la educación en Chile, en el Chile de hoy? Quizá alguna cosa que rescataría, otra que le parecería muy mala. ¿Qué opinaría de, por ejemplo, las clases por Zoom? Quizás hubiera sido una opositora recalcitrante. No, yo creo que ella se adaptaba a las realidades. Yo pienso que Gabriela miraba el futuro, ¿no? Yo estaba pensando ahora que ella se hubiese muerto de tantas cosas que han ocurrido, porque sufriría mucho. No sé, yo no creo, bueno, seguiría diciendo las cosas de frente, seguiría ganándose enemigos, lo cual no le importaba, salvo que hablara mal de ella porque era un poco susceptible, entonces, pero bueno, en fin, nadie es perfecto. Pero yo creo que no dejaría de decir las cosas que ha dicho respecto de la educación. Y por ejemplo, felicitaría a los suecos que ahora van a eliminar las tablets y toda la educación digitalizada porque se dieron cuenta que habían bajado los puntos De vuelta, y están claro. devolviéndose otra vez a utilizar Impresionante. libros. Una cosa impresionante. Yo Sí, no estoy diciendo con esto porque la gente puede entender que no, pero pareciera que hay que buscar un equilibrio. Sí. Entonces, y ella seguiría haciendo mucho énfasis en la palabra hablada, en la palabra escrita y en la lectura. Yo creo que en eso estaría muy preocupada, sí, de esto que ocurre en la calle, que ve a los niños todo el tiempo con esto así. Eso sí la tendría enferma. Sí. Totalmente, no sé si se ve en la cámara, pero la tendría muy enferma. Salvo que esté leyendo un libro. Pero sí, yo pienso que ella buscaría un poco el equilibrio. Eso, no sé, ¿qué dices tú? Yo creo, igual que tú, Alfredo, pero tocando otros temas, no vamos a estar todo el rato repitiendo lo que dice el otro. Hay que ficcionar más. Si estuviera viva, ¿estaría en Chile? Claro, probablemente Primero, no. Bien pero bonito. sigamos ficcionando Qué bonito. y digamos que volvió a Chile. Volvió a sentirse amada por su país y volvió a Chile. Yo quiero nombrar a alguien. Quiero nombrar a una señora que se llama María Rosa Becker, que es una educadora. Alfredo, a lo mejor te gustaría conocerla, que fue la primera que se especializó en Italia, una chilena, la primera que se especializó en Italia en educación Montessori, que fundó el primer jardín y el primer colegio Montessori de Chile, que es el Barrio Montessori, donde por cierto está mi hijo estudiando. Y yo creo que lo digo claramente y precisamente por lo mismo que dice Alfredo del carácter que tenía Gabriela. Gabriela abominaría de esta educación reglada, de aprender memorísticamente, ¿verdad? De estar preocupados desde cuarto básico del puntaje que van a sacar para la... ¿Cómo se llama ahora? ¿Ya cambió el nombre? La prueba de aptitud admisión, pedagógica. Sí, bueno. Bueno, es como una extensión de su odio al título universitario, Exacto, pero exacto. Sin embargo, María Rosa Becker, que luego se convirtió en la educadora Montessori de muchos maestros, y ya han ido creando escuela, ¿verdad? Adora Mistral y dice, yo no encuentro nada más parecido a María Montessori que Mistral. Y el Colegio Bardi, no sé si lo conocen, no. El Colegio Bardi es, perdón la analogía que voy a hacer, pero es que me parece preciosa, es como la aldea de los pitufos. Bien, interesante. No es un edificio, es un terreno que además es de María Rosa, su casa está detrás del terreno del colegio. ¿Queda en la ciudad? ¿O En a las Peñalolén, yeah. En Álvaro Casanova, ahí está. Cerca del Adolfo Ibáñez, muy cerquita, 400 metros o así. Y uno pasa por delante y no lo ve. Ve una reja y uno mira y se encuentra con un mundo de casitas
que todas tienen alrededor cristal, excepto en las esquinas, son hexágonos, excepto en las esquinas donde están las áreas que se trabajan, ciencia, matemáticas, lenguaje, todo en un ambiente de luz, en un ambiente de armonía, con una alfombra al centro donde los niños llegan en la mañana. Mira qué técnica tan hermosa que creo que Gabriela la hacía de alguna manera. Los niños llegan al colegio a las 8:30, pero las clases empiezan a las 9. Entre las 8:30 y las 9, los niños se sientan en un cojín en absoluto silencio a leer. ¿Para qué? No importa que lean bien o mal, no importa que lean un cómic, da igual. Eso hace que bajen la intensidad de recorrer esta ciudad atroz a las 7 de la mañana, todo el mundo corriendo. Los niños llegan muy alterados al colegio para empezar. No, a las 9 toca una campanita muy suave. Ellos salen de la nube donde están y ya están relajados y preparados para recibir lo que se les va a dar. Entonces, no me acuerdo por qué empecé a hablar de esto, pero quería hacerle honor a María Rosa Baker. Sobre la ficción de que Mistral tuviera vida, probablemente estaría enseñando ahí. Iría a la escuela y apoyaría. Iría y apoyaría, sería amiga de María Rosa. Y con su genio iría a los colegios tradicionales a decir, hagan esto, yo creo que vean esto. Sí, yo creo, creo que sí. Y les diría a los colegios que sigan haciendo labor social, que saquen a sus niños a lugares especiales donde ven pobreza, donde vean la realidad. También creo que eso lo hubiese hecho. Sí, exacto. Como esta dualidad entre encerrarse, porque suena como una isla el colegio que tú describes, y al mismo tiempo estar con una claridad absoluta de lo que está pasando afuera. Sí, absolutamente. De hecho, los paseos que hacen en el colegio son muy interesantes, van a sitios muy interesantes. No solamente, pongamos, subir el cerro que está en Peñalolén, el parque que está ahí, sí. Se me olvidó el nombre. Subir el cerro, ir a lugares donde hay murales importantes que explican la historia de Chile, pasear por el centro. Ya nadie lleva a los niños a pasear por el centro, porque da miedo también, es verdad. Ya nadie lleva a los niños a conocer esa parte colonial de Santiago, ¿verdad? No miran en más ni en menos ningún tipo de ideología. Todos se aceptan, dialogan. Eso es maravilloso y eso no se da en casi ninguna parte. Bien, para cerrar última pregunta. A lo largo de la conversación han salido algunas recomendaciones de los dos, de poemas o de recados o de alguna prosa de Mistral. Pero para alguien que quizás todavía no ha leído nada de Mistral o solo los piececitos de niño, como decías tú, Zenaida, ¿qué selección, por dónde empezar a acercarse a Mistral? Quizás algo de prosa y algo de poesía o lo que ustedes quieran recomendar a nuestros auditores. ¿Profesora? ¿Empiezo yo? Sí. Ya. De prosa, indudablemente, Materias. Son textos recogidos, ¿verdad? Pero es un libro, el libro Materias, que ella llamaba, ¿verdad? Materias sobre, donde queda muy claro algo que tampoco está tan trabajado, algo hecho por ahí, pero está muy en pañales, lo reconozco, tengo que seguir trabajando en eso, que es la vocación mística de Mistral. Que se ha hablado mucho, la mística de Mistral, pero como algo, ¿verdad? Muy, muy por encima, casi como un término medio tabú para referirse a su cristiandad. No, Gabriela Mistral conocía al derecho y al revés a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Y a San Francisco también, claro. Era franciscana, de la Cuarta Orden. O sea, su religiosidad se ve muy claramente en Materias. Y aunque pueda sonar un poco duro, hay que empezar a leer a Mistral desde el principio. Desolación. Desolación, eso iba a decir yo. Sí. Esa es mi oferta también, Desolación. Sí. Perfecto. Yo pienso que eso, porque en Desolación está incluso los primeros versos pedagógicos, hablando de la pedagogía. Sí. Yo creo que está bien ir por allí.
Es una obra que se puede entender sin haber leído mucho de su vida o de su historia. Sí, absolutamente. Y Bueno, ya aparte el le da título un da un orden. poco la idea del Claro. sufrimiento, del tema del suicidio de quien fuera su novio, etcétera, pero ella incluso lo dice al final, pero yo Sí, creo que en es un voto. primer acercamiento, porque de ahí a ternura es Es otra que, cosa. que sería el otro que también se debería leer después, ¿no? Pero Sí. yo pienso que desolación y después más adelante ternura, yo creo que puede ser eso. Desolación, ternura, Tala. Y Tala. Porque Se va a ir pasando por todas las Sí, emociones. ahí hay una pirámide muy interesante. Cuando ellas, ustedes saben, no lo hemos tocado acá, pero Gabriela Mistral solo quiso publicar Tala para ayudar a los niños vascos de Sí, la Guerra Civil sí. y Poema de Chile, pero ni siquiera en vida lo dejó preparado. Sí, El sí. resto se lo pedían y ella decía que no quiero publicar, que no quiero. Y cuando le pidieron desde Estados Unidos, se me olvidó el nombre del director del Instituto Las Españas, en ese momento, y le pide, no, Gabriela, tienes que publicar, por toda Hispanoamérica están paseando tus oraciones a la maestra, todo, y no quieres publicar. Y ella dijo, ya, bueno, voy a hacer una selección. Hizo una selección de textos de dolor, pero metió algunos textos pedagógicos también. Y hay un texto que es Mis libros, bellísimo, donde habla de sus grandes referentes, la Biblia, Dante, San Francisco, Amado Nervo, bueno, todo. A partir de ahí uno sigue leyendo y entiende todo. Perfectamente. Perfecto. Y ella es muy clara. Yo creo que puede ayudar mucho las obras reunidas recién publicadas por la Biblioteca Nacional, que son de libre acceso online. Están, incluso las puedes bajar. Sí. Así que yo recomendaría que si quieren buscar estos libros que acabamos de decir, se meten en Biblioteca Digital de Chile, Biblioteca Nacional, Gabriela Mistral, y aparece allí, y uno pincha y aparece y están todas sus obras reunidas. Sí. Perfecto. Así que- Y Memoria Chilena también También cosas. tiene escaneados las primeras ediciones. Muchas tareas para la casa. Uy, es que Gabriela, Es que es yo creo profunda, podríamos estar horas. amplia, sí, claro. Sí. Bueno, Vamos acá. se nos fue el tiempo, pero muchas gracias a ambos por habernos acompañado hoy día. Gracias Alfredo, gracias Zenaida. Espero que la gente haya disfrutado en su casa tanto como nosotros aquí conversando. Ojalá que sí. Y nos vemos en el próximo panel Tanto Monta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Rosario, por la Gabriela. invitación. Gracias por la invitación.